Hola chicos, ¿cómo están? Vamos con la parte 3 de función racional. En este caso ya vamos a entrar de lleno a ver la definición y cómo representar una función racional. Vamos a analizar o vamos a tratar de analizar una palabra para poder comprender la definición de función racional. ¿Qué se nos viene a la cabeza con la palabra racional? Pensemos un ratito. Racional. ¿Tendrá que ver algo con ración? ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? Porque es ración de porción. O sea que la ración de porción sería la división. O sea que esto está relacionado a la división. ¿División de qué? De funciones. Función racional sería división de funciones. Bien. Y en este caso, ¿de qué función sería? Cuando hablemos de función racional, sería la división de funciones polinómicas. Acá vamos a poner entonces, es la división de funciones polinómicas. Recordemos algo de la división. ¿Cómo la podemos expresar? Yo si pongo 6 dividido a 2, esto me va a dar 3. Bien. O sea que la parte de la división, ¿cuál va a ser? Perdón, la otra forma de expresar esta división, ¿cuál es? 6 dividido a 2. Bien. 6 dividido a 2 está de 3, porque 3 por 2 es 6, y al 6 me queda 0. Entonces, en la división voy a tener partes. ¿Cómo sería entonces? ¿El 6 qué sería? ¿Dividendo o divisor? Entonces, ¿cómo nos quedaría el 6? ¿Como dividendo o divisor? Este va a ser el dividendo. Y el 2 va a ser el divisor. El 3 es el cociente. Y el 0 es el resto. El resto es lo que queda de la división. Bien. 6 dividido a 2 es 3. ¿Hay otra forma de expresar la división? Sí, hay otra forma. ¿Cuál sería? Yo la voy a poner acá porque estamos analizando la división. La definición de función racional. ¿Qué es la división? Porque dijimos que parte de la palabra ración de racional. Ración de funciones polinómicas, o sea, la división de funciones polinómicas en las cuales tengo involucrada la división. Y luego que estoy haciendo ahora, poniendo distintas formas de expresar la división. Esta es una, esta es otra, y la otra sería 6 sobre 3. Perdón, 6 sobre 2. Bien, acá voy con lo que quiero explicar. El 6, como está arriba, se llama numerador. Y el 2, que está abajo, se llama denominador. Bien. Y obviamente está la línea de fracción o raya de fracción, que es lo mismo, o de división. Bien, espero que hayan entendido esta parte. Y seguimos con la función racional. Estamos definiendo. Vamos borrando esto. Ya ustedes lo tienen. ¿Cómo quedaría entonces? Es la división de funciones polinómicas de la forma 2 puntos. F de x es la función racional, la cual tiene acá, vamos a ponerlo así, P de x sobre Q de x. Bien, P de x y Q de x
Estos son polinomios. Este también es un polinomio. Vamos a poner singular. Y f de x es la función racional. Los polinomios, recuerden que son lo único que se le pone con letra mayúscula. Todas las funciones llevan letras minúsculas. Por eso acá tengo una f minúscula y esta p y q son mayúsculas. Lo cual me va a determinar de que son polinomios. Bien. Ahora, eso sería la expresión de la forma de una función racional en condiciones teóricas. ¿Qué condición tiene que cumplirse? Condiciones. Porque en una división tengo condición. En este caso, como es una función racional, también voy a tener condiciones. La primera condición, p de x y q de x tienen que ser polinomios. Sí o sí. Si no son polinomios, no es una función racional. Una de las dos que no sea, no va a ser una función racional. La otra condición es que el polinomio q de x sea distinto de 0. O sea, que sea distinto de polinomio nulo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un número cualquiera arriba, dividido a 0, no va a existir. Por ejemplo, miren, 2 dividido a 0, esto no existe. En realidad da infinito, pero se lo analiza por límite. Esta cuestión de la división por 0. Si yo tengo un polinomio, por ejemplo, 2x más 1, todo eso dividido a 0 de la función racional, esto no existe. Bien, por eso se tienen que cumplir esas dos condiciones. Que los dos sean polinomios y que obviamente el de abajo sea distinto de 0. Porque recordemos que el 0 solo es un polinomio. Y ese es el polinomio nulo. Bien. Entonces borro esto. Y esas serían las condiciones necesarias y la definición para polinomio. Ahora vamos a ver los criterios que tengo que tener a través de pasos para poder graficar una función racional. Bien, vamos con el paso 1 para graficar la función racional. Paso 1. Determino las asíntota vertical. Ese va a ser el paso 1. ¿Qué tengo que hacer para determinar la asíntota vertical? Dice, para ello debo igualar a 0 el denominador de la función. Los ceros que me den van a ser asíntotas verticales. Ahí tenemos un ejemplo de función racional. Nosotros en los ejercicios, porque las condiciones dicen que tienen que ser, para poder ser función racional, es que el numerador y el denominador sean polinomios y que el denominador sea distinto de 0. En todos los ejemplos que nosotros vamos a ver en nuestro curso, van a ser funciones racionales, ¿bien? O sea que van a cumplir con esas condiciones, para que se queden tranquilos con esa condición. Entonces este es un ejemplo de una función racional en donde en el paso 1 yo tengo que determinar la asíntota vertical. Yo en este paso voy a determinar la asíntota vertical para este ejemplo. ¿Bien? ¿Cómo quedaría? El 1 es el numerador y el x más 2 es el denominador. ¿Qué es lo que me dice el paso? Que yo tengo que agarrar el denominador y a ese denominador lo tengo que igualar a 0. Igualar a 0 el denominador. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar el denominador aparte, x más 2. Ese x más 2 lo tengo que igualar a 0. Ahí que tengo que calcular cuánto vale x. Una vez que hice x más 2 igual a 0, tengo que calcular x. ¿Cómo lo calculo? Como una ecuación de una incógnita. Bien. Voy a despejar de acá x.
este 2 lo voy a llevar al otro miembro. Como está sumando, va a pasar al otro miembro restando. ¿Y cómo me quedaría? X igual a 0 menos 2. ¿Y X es igual a qué? 0 menos 2 menos 2. Entonces, esta es la asíntota vertical. X es igual a menos 2. ¿Ok? Espero que quede claro eso. Y ahora pongo otro ejemplo para determinar la asíntota vertical. Bien, ahí tengo una función cuadrática, 4x sobre x cuadrado menos 4. Esa es la división de polinomios y que me da la función racional g de x. Bien, paso 1, estoy dando otro ejemplo de cómo calcular la asíntota vertical para el paso 1. Es otro ejemplo, ¿no? Bien, voy a tomar, este es el denominador. Entonces, el denominador va a ser x cuadrado menos 4, lo tengo que igualar a 0. Y ahora calculo los valores de x. En este caso, como es una cuadrática incompleta, lo puedo resolver por un camino sencillo. A este 4 lo voy a llevar al segundo miembro. Una vez que lo lleve me va a quedar así. Va a quedar x cuadrado es igual a 0. Como el 4 está negativo, va a pasar como más 4. Ahora, x cuadrado va a ser igual a 4. Ahora, cuando tenga que calcular x, este 2 va a pasar al otro miembro. ¿Y cómo va a pasar? Va a quedar como x es igual a 4, pero ese 2 va a pasar como la raíz positiva y negativa de 4. Por lo tanto, voy a tener dos soluciones. La solución 1, x1 va a ser igual a raíz positiva de 4 va a ser más 2. Y la otra va a ser menos 2. Porque cuando saque la raíz del 4 va a ser 2. Una va a ser positiva y la otra negativa. Por esa razón acá tengo la raíz de positivo y negativo. Bien, entonces en esta situación de ese ejemplo tengo dos asíntotas verticales. Paso 2. Determino las asíntotas verticales. En el paso anterior vimos cómo determinar asíntotas, acá asíntotas horizontales, en el anterior era verticales. Acá tengo que ver las condiciones. Voy a tener tres condiciones que se pueden dar para las asíntotas horizontales. En esta ocasión, para determinar las asíntotas horizontales, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a analizar los grados de los polinomios. Vamos a ver la condición 1 que se puede presentar. La condición 1 dice de que yo tengo una función f de x es igual a p de x sobre q de x. Si el grado de p de x es igual al de q de x, se dividen los coeficientes principales. Y eso me determina el valor de la asíntota horizontal. El valor de la asíntota horizontal. ¿Ok? Entonces, ahí tengo tres ejemplos. Este de manera teórica. Ahora, todos son ejemplos ya concretos. F de x se llama la función. Es como que acá se llamara f de x, y acá g de x, y acá sería g de x. Acá h de x y esto sería h de x. Va cambiando en función de los ejemplos. Pero siempre voy a tener un p de x arriba y un q de x abajo. ¿Bien? El p de x va a ser el numerador y el q de x el denominador. ¿Qué dice que voy a tener? La primera condición. Que si el grado de p de x es igual al grado de q de x, se dividen los coeficientes principales. Y eso me va a determinar el valor de la asíntota horizontal. ¿Cómo voy a determinar los grados de los polinomios? Siempre voy a ver en la variable, en este caso en el numerador, tengo 4x cuadrado más 2. Bien.
Acá le vamos a poner al segundo ejemplo, acá lo vamos a poner así, para cambiar un poquito. Y acá tendrá que ser 3 también. Bien. Veamos el primer ejemplo. F de x igual a 4x cuadrado más 3. Ese es el numerador. Y el denominador dice que es 9x más 3x cuadrado. El grado del polinomio va a ser el exponente mayor que acompañe la variable. En este caso, para el primero es 2. Y para el segundo, que está en el denominador, también es 2. Como los grados coinciden, o sea, el mayor exponente, ¿qué es lo que voy a dividir? Los coeficientes principales de esos polinomios. Y esa división me va a determinar la asíntota horizontal. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser el coeficiente principal? Va a ser el número que esté por delante en el mayor exponente. O sea que acá está el mayor exponente, esta es la variable y acá está el número. 4 es el coeficiente principal. Acá el 3 es el coeficiente principal. Porque acá tengo 2 y 2, es el coeficiente principal. Acá, ¿cuál es el grado del polinomio? Es este. Bien. Estos son los grados de los polinomios. Este es el coeficiente principal. Este es el coeficiente principal. Entonces ahora, esa división me va a determinar la asíntota horizontal. Vamos para el primer ejemplo. Como las dos son de igual grado, este grado 2 y este de grado 2, voy a dividir 4 sobre 3. 4 sobre 3, esa va a ser la asíntota horizontal. Bien, obviamente después con la calculadora hago 4 dividido a 3, me va a dar un valorcito con decimal el cual tengo que representar. Acá, la asíntota horizontal va a ser 9 sobre 3. Obviamente 9 sobre 3 me da 3, o sea que la asíntota horizontal está en 3. Veamos el último ejemplo. El grado del polinomio del numerador es de grado 2, porque es el mayor. Y el de abajo también es 2, son de igual grado. Bien. Ahora, ¿cómo va a quedar esto? Este es el coeficiente principal de esta y este es el coeficiente principal de la segunda. Cuando haga la división, esto me va a quedar división de coeficientes principales, 9 sobre 2. Esta va a ser la asíntota horizontal. Bien. Y esos son los ejemplos para determinar asíntotas horizontales para el paso 2. Condición 1. Falta la condición 2 y la condición 3. La condición 1 es que los coeficientes principales se van a dividir y esa va a ser la asíntota vertical, siempre y cuando el grado del polinomio p de x, que sería el numerador, dividido el grado del polinomio q de x, los grados sean iguales. Esa es la condición 1. Los grados tienen que ser iguales, entonces la división de los coeficientes principales me va a determinar la asíntota horizontal. Veamos la condición 2. Bueno, vamos con el paso 2, seguimos con el paso 2, perdón, pero con la condición 2. ¿Cuál es la condición 2? Si el grado de q de x es mayor al grado de p de x, tengo asíntota horizontal en el eje x de la forma igual a 0. En los ejemplos anteriores yo puse asíntota horizontal igual a tanto. Ahí sería asíntota horizontal 2 puntos y igual al valor que calculamos en la división de los coeficientes principales. Eso lo aclaro por si a las dudas. Y entonces, en la primera condición, que en el ejemplo que vimos anteriormente, tenía que analizar los grados. Acá también analizo los grados. Pero en la condición 1, los grados son iguales. Bien. La condición 2, ¿qué dice? Que el grado de q de x es mayor al grado de p de x. O sea, el grado del denominador es mayor al del numerador. Cuando se da esa condición, la asíntota horizontal es el eje x. Bien. Y la forma es igual a 0. Veamos este ejemplo, m de x igual a 2 sobre x más 1. El 2 no tiene variable, pero sí es un polinomio, sería un monomio. Pero acá no tengo variable, entonces acá el grado, ¿qué? El grado 0. Y acá tengo x más 1. La x es una variable, pero tiene exponente 1. Entonces este de grado 1.
Entonces el denominador es mayor al numerador en grados. Y ahí tengo la condición 2. Y entonces, cuando se da eso, la asíntota horizontal es el eje X, que es de la forma y igual a 0. Ya cuando veamos la representación vamos a aprender a graficar eso. Bien. Vamos con el ejemplo 2. T de x igual a x más 1. El numerador tiene grado 1. Esta es la variable. El grado siempre voy a ver en la variable. Si no hay variable, no va a haber grado de polinomio. En este caso, este no tiene grado, es de grado 0. Bien. Ahora, en el ejemplo 2, la variable mayor tiene exponente 2. Entonces acá es de grado 1 y este de grado 2. Entonces se cumple esta condición 2 que dice que el grado del denominador es mayor al grado del numerador. Entonces, la asíntota horizontal es igual a 0. Veamos el ejemplo 3. El ejemplo 3 nos habla de s de x igual a x cuadrado más 1 sobre 3x al cubo. Acá el grado de este polinomio es de grado 2. Y este polinomio es de grado 3. El denominador es mayor al numerador. Entonces acá tengo asíntota horizontal en igual a 0. Son ejemplos de la condición 2 del paso 2. Ahora vemos la condición 3 del paso 2. Bien, seguimos con la condición 3 del paso 2 para asíntotas horizontales. Acá analizamos entonces los grados de los polinomios. Dice la condición 3, el grado de p de x, o sea del numerador, es mayor al grado de q de x. O sea, el polinomio p de x tiene mayor grado que el del denominador. El numerador es mayor al denominador en grados. Entonces, posible asíntota oblicua. Nosotros no vamos a entrar a asíntota oblicua, solamente vamos a llegar hasta las horizontales. La oblicua sí se la puede ver, pero por condiciones de tiempo. Y aparte estamos en la selección de contenidos, decidimos no tocarla. Pero por lo menos vamos a saber cuándo se puede dar esta situación. Cuando el grado de p de x es mayor al grado de q de x. Veamos el grado de p de x que está en el numerador. El grado de este polinomio en este ejemplo es de grado 2. Y este polinomio tiene grado 1, porque el exponente de x es grado 1, entonces es de grado 1. Cuando el numerador es mayor al denominador en grados, acá posible asíntota oblicua. Bien, acá en este t de x igual a 3x a la cuarta, este de grado 4. Y este de grado 2. Entonces acá sería posible asíntota oblicua. La asíntota oblicua es una asíntota así, como una diagonal. La asíntota vertical son verticales y la horizontal de esta forma. Bien. Entonces sería el paso 2. A continuación vemos el paso 3 para graficar una función racional. Seguimos con el paso 3. En este caso dice que debo determinar intersecciones con el eje X. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo igualar a 0 la función y luego calculo los valores de X. Paso 4. Determino intersecciones con el eje Y. Debo evaluar la función en 0 y calcular el valor de Y. Paso 5. Grafico y realizo tabla de valores o signo si es necesario. Esos serían los 5 pasos que debo cumplir para poder representar una función racional. Ustedes yo sí deben ver estos videos para que cuando entremos a la clase de forma virtual a través de Zoom, ustedes ya hayan visto los pasos y tengan una idea previa. Los pasos más importantes van a ser el paso 2 y el paso 1, ¿bien? Porque son pasos nuevos. En cambio, estos pasos ustedes ya lo saben calcular matemáticamente, ¿bien? Solamente es cuestión de ver un ejemplo y listo.
Bueno, eso sería todo, chicos. Espero que estén bien. Nos vemos en la clase de Zoom que vamos a tener en estos días. Adiós.